Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque permite, Señor, que leamos tu palabra, Señor, como también muchas veces tú has hecho en la sinagoga, Señor, tomando el rollo del Pentateuco, Señor, el rollo del libro, y compartía tu palabra, Señor, compartía la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu palabra, Señor. Tú eres la palabra, Señor. Oh Dios, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, para hablar como es debido, Señor, para no enseñar, Señor, cosas que no está en la palabra, Señor. Sé tú hablando, Señor, a tu pueblo. Sé tú dirigiéndonos y sé tú aconsejándonos esta mañana. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, podemos abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 20. Vamos a leer desde el 1 mismo para entrar en el contexto. Pero la verdad es que vamos a después mirarlo mejor desde el 19 para adelante. Y posiblemente pasemos también en el capítulo 21 un poco para entenderlo todo. Bueno, vamos a leer entonces Juan capítulo 20 desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Bueno, vamos a mirar hasta aquí primeramente. Es interesante lo que sucedió allí. Cuando recibieron la noticia, ellos corrieron para mirar. Y dice que Juan, que era el discípulo que siempre dice, tenemos que mirar esa parte, dice el discípulo amado o el discípulo que estaba más cerca de Jesús. No es porque Jesús hace acepción de personas y ama más a uno y ama menos a otro, sino que Juan se acercaba más a Jesús, estaba siempre cerca de él, estaba enamorado, posiblemente más enamorado de Jesús y siempre estaba cerca de él. Cuando se sienta, él trata de sentarse a su lado.
como María y Marta. Juan siempre estaba escogiendo la mejor parte. ¿Se acuerda que dice, ¿por qué no dice a mi hermana que me ayude en la cocina? Y entonces Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte. Y eso es lo que hacía Juan. No es porque Jesús le amaba más. Jesús nos ama a todos por igual. Pero Juan sí estaba más cerca siempre. Buscaba estar más cerca de Jesús y buscaba agradarle. Aquí, por ejemplo, Pedro, siempre el más impetuoso, el más corrieron, aunque Pedro, ¿por qué Pedro se retrasó? Porque Pedro era más mayor que Juan. Y corriendo, posiblemente, si yo corro con Peter, bueno, no, posiblemente Peter me gana. Ahora mismo posiblemente Peter me gana. Pues, eso es lo que, por eso llegó primero Juan, pero esperó, no entró. Pero cuando Pedro llegó, entró. Pero ¿qué encontraron? En estos días estuve escuchando una explicación de esto. ¿Por qué dice, cuando habla del lienzo puesto allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte? Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué creyeron? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creyeron? Solamente por mirar en los lienzos porque ellos eran judíos y sabía cómo se doblaba eso, y solamente un judío podía doblar así. Ellos tenían una forma de doblar las cosas, y los soldados romanos que estaban fuera no iban a saber cómo se doblaba. Y entonces ellos sabían que allí estuvo un judío, y el único judío que estaba allí era Jesús. Él mismo lo dobló, porque sabía. Entonces dice, vieron y creyeron. Porque era en una tumba, guardado por guardias romanos, y allí la consigna era no permitir a ninguno que entrase. Por eso estaban allí. Entonces dice, vieron cómo estaban doblados los lienzos apartados y como tiene que ser, como ellos tienen acostumbrado a hacer. Entonces cuando vieron eso, creyeron. Eso quiero puntualizar allí, esa parte. Porque por ver unos lienzos doblados allí, posiblemente nosotros que no somos judíos, ni siquiera sabemos cómo se dobla eso, cómo ellos tienen costumbre de hacerlo. Entonces, para nosotros se pasaría desapercibido. Pero ellos, al mirar eso, dice, creyeron. Interesante. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Bueno, hasta allí ellos al menos ya estaban creyendo que podía suceder lo que Jesucristo le había dicho primeramente, que Él iba a morir y resucitar.
Bueno, pasamos al 11. Jesús se le aparece a María Magdalena. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ella fue y llevó la noticia más grande que nosotros deberíamos de recibir, que el Señor ha resucitado. Seguimos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Seguimos el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Eso estábamos hablando con Rosy el jueves. Y es interesante. Esta parte al menos es interesante porque ellos, los discípulos, es la primera vez que ve a su maestro después del sepulcro, después de estar muerto, estaban mirando a un hombre que murió y resucitó. Y ellos estaban recibiendo, estaban escuchando que le hablara, y dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Podemos mirar esto está en el 22, donde dice Jesús sopló sobre sus discípulos, que se refiere a la regeneración. El verbo sopló en el
En el Antiguo Testamento también podemos encontrar ese verbo, es enfusao, o sea que cuando Dios creó al hombre, dice, sopló en su nariz aliento de vida. Se usa el mismo verbo para soplar. Lo que realmente Jesús sopló era una vida, una nueva, que es el Espíritu Santo realmente. Allí ellos recibieron a Jesucristo. Más adelante van a recibir el empoderamiento en el Pentecostés. Allí van a recibir empoderamiento para predicar la palabra de Dios. Pero allí, los que estaban allí, ellos estaban recibiendo realmente a Jesús y estaban creyendo que Él ha muerto y ha resucitado. ¿Qué nosotros necesitamos creer para ser salvos? ¿Qué necesitamos creer? Que Jesús ha muerto en nuestro lugar y que ha resucitado y que es el primogénito de todos los resucitados. Él es el único que ha resucitado y no ha vuelto a morir y ya no va a morir. También para nosotros está preparado ese mismo camino, ese mismo proceder si seguimos a Jesús. Amén. Entonces, es interesante esta parte, porque llegaremos a la incredulidad de Tomás. Y seguimos desde el 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no lo viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Quédate con esta palabra. No creeré. Y seguimos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Tomás era salvo en los 3 años de caminar con Jesús? Realmente, en el nuevo pacto, Tomás no era salvo caminando con Jesús los 3 años. Estaba como los judíos que ellos creían en Dios y caminaban, podía haber caminado con Dios, pero no era salvo para el nuevo pacto, porque ahora, en este nuevo pacto, uno va a ser salvo solamente por creer
en Jesús. ¿Quiénes son los que son salvos? Los que creen, ¿verdad? Podemos mirar eso en Juan 3, 16 y 17. Dice, porque no envió Dios a sus hijos, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, allí podemos mirar que Tomás ha hecho y ha hecho su confesión de fe. Cuando metió su mano en el lugar de los clavos ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Él allí ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, aunque ha recibido una pequeña reprimenda. Porque le dijo, porque dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguramente habrá llorado, seguramente le fue como una cosa, porque estaría una felicidad grande con una tristeza, como le sucedió a Pedro cuando le negó. La misma cosa vemos que le sucede a Tomás. Pedro le negó, pero también estaba negando su fe cuando dijo, no creeré. Estaba siendo agnóstico. Y son preguntas interesantes, y son también, cuando leemos y desarrollamos, vemos cosas interesantes aquí. Porque muchos dicen, Judas también ha trabajado para el Señor. Se ha ido con los 12 a predicar la palabra. Se ha ido con los 12 a predicar. ¿Se acuerdan que los 12 se fueron a predicar la palabra? Y Jesús le envió. Dice, cuando los que no le reciben, inclusive los sacuden los pies para que ellos puedan, o sea que ni siquiera un poco de ustedes se queda allí, porque le ha rechazado. Entonces, Judas también se fue a predicar la palabra, pero él nunca ha entregado su corazón, nunca ha creído completamente. Y entonces vemos que inclusive los apóstoles, después de caminar con el Señor, no estaban completamente convencidos hasta que Jesucristo resucitó y vino con el nuevo pacto a hacer un nuevo comienzo. ¿Sabes cómo se llama este nuevo comienzo? El tiempo de la gracia. ¿Amén? Amén. Entonces, y no solamente eso, vamos a ver cosas más interesantes también, siguiendo esta lectura. Y aquí, siguiendo con esta parte, vemos el propósito del libro. ¿Por qué el Señor nos ha dejado el libro, la Biblia? Antes de que la Biblia fuera escrita, Dios nos enviaba
profeta de parte de Dios, trayéndonos la palabra de Dios. Ahora, nuestro mejor profeta es la palabra que Él nos ha dejado escrito. Mira, aunque venga un profeta más ungido de todo el mundo mundial, como dice aquí en Andalucía, y te dice, Dios me ha dicho para ti esto, y tú ves que no está, va contrario a la palabra, ¿qué dice Pablo? Sea anatema. Sea, dice, no le crea, porque no está conforme a la Biblia. Todo lo que necesitamos para seguir a Jesucristo, para ser salvo y para llegar hasta el trono de la gracia, que dice en Hebreos 16:4, para entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, está escrito aquí. Y es lo que necesitamos. No necesitamos más cosas. Dios tampoco va a agregar a la palabra que ha dejado. El único libro que no está cerrado, ¿qué libro es? El libro de los Hechos. Porque nosotros podemos seguir trabajando para el Señor y seguir dejando cosas como Hechos de los Apóstoles. Porque nosotros somos seguidores de Jesús y se puede todavía, inclusive, ese es el único libro que no está cerrado, es el libro de los Hechos. Amén. Entonces, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso se ha escrito la palabra, para que podamos creer y tener vida en su nombre. Asimismo, como Jesucristo sopló vida sobre los apóstoles, también sopló vida sobre nosotros por medio de su palabra. Amén. Por medio de su palabra. Y entonces vemos otra cosa interesante. Dice en el 21, pasamos en el 21 ahora. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro, otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella
y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, aquí hay unas cuantas cosas que mirar. En primer lugar, Pedro dejó de mirar a Jesús y volvió a mirar su trabajo antiguo. Bueno, ya que Jesús murió, voy a volver a pescar yo. Porque Jesús le había cambiado ya su profesión. Ahora ya no era, era pescador tenía que ser pescador de hombres. Y él volvió a su antiguo trabajo, y todos los que estaban con él: nosotros también vamos contigo. Asimismo, a veces pasa en la congregación, cuando un líder de la iglesia quita su fe de Dios y pone su fe en la tierra. Un ejemplo. Nosotros hemos venido aquí, en este pueblo, y Dios nos sostiene para las necesidades, para pagar el alquiler, para todo. Dios siempre ha sostenido. Pero vamos a ver, si yo le digo a mi esposa: es que necesitamos más dinero, y no confiamos en Jesús, vamos a poner un puesto allí delante de la iglesia y vamos a vender cositas para recaudar más dinero. Entonces estamos quitando nuestra fe. No tenemos en Dios, sino tenemos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer. Cuando la obra viene de Dios, Dios sostiene su obra. Amén. Dios pone las personas que va para sostener su obra. Y eso es lo que Pedro de principio estaba mirando. Bueno, no sabemos qué hacer. Ya no andamos con el maestro y vamos a pescar. Y todo el mundo se fueron. Por eso es que se estaban alejando de Cristo, y cuando le vieron ya no le reconocen. ¿Quién le reconoció? Juan, que siempre estuvo más cerca de él. Es lo que más o menos le reconoció. O sea que dijo: el Señor es. Y por eso le reconocieron ellos también. El que está en comunión con Dios siempre es el que va a reconocer a Jesús. Amén. Por eso necesitamos siempre estar en comunión con Dios, orar en todo tiempo, para que cuando Él venga podamos reconocerle. Amén. Bueno, una de las cosas
Y después, Pedro, cuando supo que era el Señor, dice que se ciñó la ropa y se tiró al agua. ¿Qué significa eso? Vergüenza. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se cubrieron porque estaban desnudos. Sentían vergüenza. La misma cosa sintió Pedro, vergüenza. Dice, el Señor se puso y se tiró al agua porque él tenía un pero. Él, aparte de negarle hace poco tiempo, él no estaba entrando, aunque ya vio que el Señor resucitó y era la tercera vez que el Señor se estaba apareciendo, él todavía no entraba en el molde que Jesús había preparado para ellos. Ellos fueron elegidos para predicar la palabra de Dios. Y entonces, ellos debían de estar en el lugar donde le dijo Jesús, orando y reuniéndose, fortaleciéndose unos a otros. Amén. Eso es lo que yo veo aquí. Entonces, Pedro sintió vergüenza porque tenía remordimiento en su corazón de lo que había hecho. Cosas así que a veces, pero comieron con el Señor y también la pesca milagrosa. ¿Ustedes se dan cuenta que no había, cuando nosotros tiramos la red, siempre vienen peces pequeños que no se puede comer y eso desechamos? Los que pescaron, no vino ningún pez pequeño, todos eran grandes. Todo, no se desechó a ninguno. Por eso, cuando pescamos, con la ayuda del Señor, cuando oímos lo que el Señor nos dice, ve y predica tal parte, la gente se va a convertir y Él no va a desechar a eso que se convierten. Todos van a ser grandes peces y todo va a ser bueno y se va a quedar. Depende de nosotros, de la guía del Señor, para que ninguno se vaya de la iglesia. Si tenemos el carácter de Cristo, eso se va a multiplicar, los peces. Amén. Y los hermanos que vienen en la iglesia también. Amén. Bueno, y aquí, para ir terminando, vamos a llegar a Pedro, el trabajo, o sea que la conversación de Jesús con Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero aquí hay en la letra original, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que me caes bien, tú sabes que te quiero. Es una respuesta muy inteligente de parte de Pedro, de no querer decirle al Señor, tú sabes que te amo. Porque él acababa de negarle, acababa de ir por su lado, y él no estaba mostrando realmente el amor genuino a Dios. Y entonces él no quería añadir
a su ya pecado, más pecado, a decirle, ¿cuántas veces decimos al Señor nosotros, Señor, tú sabes cuánto te amo? Pero después ni siquiera oramos, ni siquiera venimos a la iglesia, ni siquiera buscamos su presencia. Es como que mi esposa me diga te amo y después no quiere estar conmigo y se va, me deja, me abandona. Sería así igual, ¿verdad? O yo le diga a ella. No está, si le digo, Señor, si le dice, por ejemplo, Pedro, te amo, Señor, con todo mi corazón, va a mentir. Y entonces él le dice, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que me gusta estar contigo, me gusta estar cerca de ti. Estaba poniéndole agua, un poquito de agua, aguando porque no quiere mentirle al Señor. Y la tercera vez el Señor le dijo, Pedro, dice, ¿me quiere? En el último, cuando le dijo, el Señor bajó su nivel y entonces Pedro le recurrió a la omnisciencia de Dios. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes perfectamente lo que hay en mi corazón. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes, dice, en el último, dice, le dice, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, otra vez, apacienta mis ovejas. Dios sabe cuánto tú le amas y Dios sabe si tú le vas a traicionar. Dios sabe si tú le vas a cambiar por otro, que a menudo lo hacemos. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Una cosa que yo no entiendo hebreo, pero dice que cuando el Señor, pero eso hay que mirarlo bien, cuando dice Dios a Pedro, Pedro, hijo de Jonás. Algunos eruditos dicen que le dijo, Pedro, no seas como Jonás. No seas como Jonás. ¿Qué le dijo Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve y predica a Nínive. Y Jonás se quiso escapar de Dios, se subió en un barco, le comió un pez y a toda costa no quería venir a Nínive. Pedro tenía que estar metido en la cosa de Dios y se fue a pescar. Por eso le dijo, algunos eruditos dicen, yo no estoy seguro porque yo tengo que mirar lo que dice en la palabra ahora mismo porque no tengo otro escrito, pero dice a algunos que dice, Pedro, no seas como Jonás. Pero casualmente también Pedro es hijo de Jonás. Entonces, pero cuadra lo que dice este hombre. Porque la misma cosa, Jonás no quiso ir a predicar a los de Nínive y Pedro también estaba saliendo de lo que Dios le ha marcado. Solamente es información. Solamente es información. Amén. Entonces, seguimos. Y Dios le dice después de decirle a Pedro, apacienta mis ovejas, dice, el último recomendación y el último trato con Pedro le dice, cuando era más joven,
te ceñía e iba a donde quería. Mas cuando ya sea viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. De eso extender la mano, él aquí mismo dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, porque también Pedro fue crucificado. Te ceñirá la mano, dice, y entonces le dijo, tú sígueme. Lo que nos están diciendo a nosotros también, para seguirle. Entonces, para terminar, volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Lo que le estaba diciendo el Señor, tú no le mires, tú no mires qué va a ser el hermano, ni qué ministerio va a tener. Tú, sígueme. Yo tengo algo importante para ti. Así mismo, como le dice a Pedro, al otro Pedro, a que nuestro Pedro, Pedruski, y a Rafi, le dice, tú, sígueme. Tú búscame. Cuando empiece a oír mi voz, te va a ir bien. Vas a hacer las cosas como tiene que ser. A mí también me dice la misma cosa. Yo no tengo que mirar y qué vas a hacer con María, por ejemplo. María tiene su trato, María tiene su comunión con Dios. Y ella tiene su conversación. Yo puedo ayudarle, puedo amarle, puedo, cuando veo que se cae, puedo ir a levantarle, pero Dios tiene su trato con ella. Amén. Con cada uno. Eso es lo que nos enseña la palabra. Si tú quieres, Dios te va a dar, Dios va a tener un trato personal contigo. Dios te ama muchísimo y ha muerto por ti y hoy se recuerda su resurrección. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este día, por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Tú conoces qué hay en nuestro corazón y cuánto te amamos, Señor. Si hay poco amor, Señor, en nuestro corazón, regálanos, Señor, el don de amar, Señor, para amarte así como tú quieres, Señor. Sé tú guiándonos, guardándonos y ayúdanos a llegar, Señor, a la meta, que es el trono de la gracia, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, te necesitamos, Señor, y te pedimos tu ayuda y tu dirección. Amén.